Hola, buenos días chicos. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, sí. Vamos a dar unos minutos más para que se terminen de conectar todos porque ayer tuve un problema con el link que les subí. En la buena teoría yo los había puesto visible para ustedes y resulta que no, entonces vamos a dar un momento más.
¿Todos pueden ver la presentación? Sí, profesor. Ok, bueno, chicos, ¿cómo están, chicos? Bien, profe. ¿Pudieron ver las notas en el aula virtual? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Al final creo que les voy a hacer una modificación en la nota, o sea, es que muchos me pusieron algo ahí que se los voy a tomar como bueno, entonces probablemente les suba la nota un poquito. Ya saben que la otra semana tenemos laboratorio presencial, entonces la otra semana hay quiz y aparte de eso, se les entregó los que teníamos pendientes. Bueno, chicos, la clasecita de hoy es a lo que vamos, ¿verdad? Realmente lo que importa el monitoreo, este, y vamos a arrancar de una vez. Bueno, recuerdan que la semana pasada vimos como tal, la semana antepasada vimos todo lo que era monitoreo ambiental, pero como enfocado a la parte de monitoreo de aire. Hoy vamos a ver todo lo que es monitoreo ambiental, pero aplicado a la parte de superficies. Como recuerdan, el monitoreo ambiental evidentemente va a evaluar tanto la calidad del aire, que fue lo que vimos la semana antepasada, y también la calidad de las superficies. Es importante, son los dos puntos importantes de lo que es el monitoreo ambiental. Por esta razón, entonces, los niveles de microorganismos, tanto en el aire como en superficie, se establecen como una base de riesgo de contaminación del producto o un proceso que estemos realizando. Entonces, por eso tenemos siempre que tener bien en claro que nosotros tenemos que monitorear tanto el aire como las superficies y también van a ver más adelante que otro punto muy importante es hacer el monitoreo de personal, porque como personal nosotros somos los mayores contaminantes dentro de un proceso industrial o un proceso alimentario. Entonces, es muy, muy importante este concepto. Bueno, ya sabemos que en los parámetros microbiológicos vamos a tener tanto el monitoreo de aire, superficies y aparte de eso el personal, era lo que les estaba diciendo anteriormente. Ya vimos la semana antepasada que en el caso del aire lo que hacemos es el conteo de partículas viables y no viables en algunos procesos y para superficies y personal vamos a determinar la contaminación microbiana en equipos, superficies de trabajo, paredes, pisos, hasta vestimenta del personal. Bueno, vamos a entrar ya en materia, qué es el monitoreo de superficies y cómo aplicamos este monitoreo, qué hacemos para para hacer un buen monitoreo de superficies. Cuando hablamos de calidad microbiológica de las superficies, casi siempre se van a emplear dos métodos muy importantes, que es el método de hisopado y el método de placas de contacto o placas ROD, como ustedes lo quieren llamar, es lo mismo. Estos son los dos métodos que más se utilizan a nivel industrial o a nivel de alimentos. Son uno de los métodos como más cómodos, más baratos, más usados. Ya vamos a ver por qué. Y también ya vamos a ver que no solo estos métodos tenemos disponibles para el monitoreo de superficies. Vamos a iniciar con el más básico, que es uno de los más importantes, a pesar de que es básico, es uno de los más importantes. El método de hisopado, como lo dice, es agarrar como una torunda un hisopo y evaluar la calidad, evaluar la superficie que en ese momento estemos o queramos evaluar. Y bueno, este método lo que utiliza es un hisopo humedecido. Recordemos que se puede pasar tanto seco como húmedo, pero la idea es que lo pongamos en contacto con alguna suspensión con el objetivo de que así como el hisopo humedecido podamos tomar la mayor cantidad de microorganismos de esa superficie, ¿ok? Entonces se utiliza un hisopo humedecido, el cual se va a frotar en tres direcciones, horizontal, vertical, diagonal, en todas las direcciones posibles, pero solo tres direcciones, sobre un área predeterminada. O sea, ustedes van a decir, bueno, yo hoy quiero hisopar
no sé, la mesa donde recibo las muestras. Entonces ese va a ser mi área predeterminada. Luego, ese hisopo lo vamos a colocar como en un diluente, que probablemente a veces es agua pectonada, a veces es solución salina, a veces son otro tipo de soluciones que al final de todo lo que hacen son como un tipo de caldo para poder mantener los microorganismos viables y aparte de eso, liberar esos microorganismos que podemos recoger en el hisopo. Luego, cuando ya nosotros ingresamos el hisopo a ese diluente, nosotros vamos a tomar una alícuota de ese diluente. Ya saben que es una alícuota, es tomar un poquito de ese diluente y colocarlo en otro lado. Eso es una alícuota. Y esa alícuota la vamos a sembrar en un medio de cultivo sólido. Ese es todo el proceso del hisopado. Es muy sencillo. Hisopamos, ingresamos el hisopo en un y después de eso nosotros vamos a tomar una pequeña fracción de eso, una alícuota, y lo vamos a sembrar en un medio de cultivo para posteriormente poder incubarlo y hacer el recuento de microorganismos, ¿ok? Ahora, muy importante, se los estoy poniendo aquí en rojo. Este método se utiliza más que todo para superficies irregulares o de difícil acceso. ¿A qué me refiero con esto? Que un hisopo por su diseño como tal, nos va a permitir ingresarlo o hisopar lugares donde tal vez otro método no pueda ingresar. Entonces, esto es muy importante. Podemos nosotros hisopar superficies irregulares o lugares en que yo no puedo meter una placa Rodac o lugares en que la superficie es muy porosa también. Entonces, esto es muy importante para superficies irregulares. Luego, vamos a tener el método de la placa de contacto o las placas Rodac. Esas plaquitas, como ven en la imagen, son unas plaquitas muy parecidas a los medios de cultivos que utilizamos tradicionalmente. Estas plaquitas están llenas de un medio de cultivo nutritivo. Siempre tratamos de buscar medios nutritivos no selectivos, sino nutritivos para tratar de que la mayor cantidad de microorganismos puedan adherirse a este medio de cultivo, ¿ok? No selectivamente, se pueden usar medios selectivos, todo depende de de qué o en qué estemos enfocados en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero estar como enfocado de que tal vez en el laboratorio tenemos enterobacterias, entonces evidentemente yo voy a utilizar un método selectivo como un McConkey, por decirlo así. Entonces, esto es meramente adaptarlo a la situación y a lo que queramos en ese momento, ¿ok? Ok, entonces, para no desviarme, esta plaquita es un medio de cultivo nutritivo, el cual tiene una superficie convexa que se presiona sobre una superficie plana a evaluar. Chicos, y quiero que vean que estos medios de cultivo, el agar está como salido, no es como las placas normales, es muy parecido, es un medio sólido, pero este agar está como salido de la placa. De hecho, cuando lo hagamos ya van a ver cómo es este agar. Son muy vacilones porque ellos tienen como su agar expuesto, pero esa es la idea, que ese agar tenga todo el contacto posible con la superficie que vayamos a monitorear. Este tipo de método es utilizado para superficies planas. Para superficies planas. ¿Por qué planas? Chicos, yo no puedo poner un agar sólido en una superficie irregular o porosa. ¿Por qué? Porque no me va a llegar, ese agar no va a tener ese alcance como el método de hisopado, que con un hisopo yo puedo meterlo en un huequito, una placa Rodac. Entonces, por eso es importante que cuando vayamos a evaluar con placas Rodac, lo hagamos en superficies que sean planas, que yo sepa que ese agar va a tomar toda la superficie por igual, ¿ok? Ahora, vean acá, una de sus desventajas es que este método no se puede utilizar para superficies irregulares, porque si yo lo utilizo en superficies irregulares, sí, puede que me tome
cierta parte de la superficie que yo quiero monitorear. El problema es que va a quedar cierta parte de superficie que no va a estar monitoreada y eso puede ser algo significativo cuando yo vaya a hacer el recuento de microorganismos. Entonces, esto es muy, muy importante. Luego, chicos, bueno, ¿qué son las placas RODAC? Son plaquitas de Petri especiales. Son ideales para la investigación de microorganismos en superficies. Cuando me refiero a superficies, es cualquier superficie, ya sea superficies de manos, de muebles, de equipos, superficies hasta de ropa. Me refiero a superficies en general. Se utiliza un medio de cultivo de agar triticasa soya. Recuerden que el triticasa soya es un método, es un medio muy nutritivo. O ahora lo que les decía anteriormente, podemos utilizar medios de cultivo selectivos a conveniencia. O sea, ya eso es dependiendo de cada lugar y qué es lo que queremos monitorear, ¿ok? Entonces, este medio de cultivo puede cambiar según lo que nosotros vamos a monitorear. Las superficies que vamos a controlar con estas placas ROAR deben ser limpiadas periódicamente con detergentes o desinfectantes. ¿De qué me refiero con esto? Cuando nosotros vamos a monitorear como tal un área específica, una superficie, normalmente nosotros limpiamos con detergentes o con alcoholes o con desinfectantes. El típico trabajo que ustedes o nosotros hacemos en laboratorio, que cada vez antes de iniciar una práctica limpiamos, de terminar la práctica limpiamos. En un laboratorio o en un área de producción siempre se va a hacer lo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos el recuento de microorganismos con estas plaquitas RODAX, es muy aconsejable neutralizar los restos de detergentes y desinfectantes. ¿Por qué? Porque esto me puede inhibir el crecimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, chicos? Que limpiar siempre es bueno porque vamos a inhibir el crecimiento de estos microorganismos, pero solo cuando vamos a utilizar las plaquitas RODAX o cualquier otro tipo de monitoreo de superficies, nosotros tenemos que tratar de neutralizar esos restos que quedaron de detergentes o desinfectante o de cloro o de alcohol. Verónica, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, se me hizo sin querer, perdón. Ah, ok. Ok, entonces, alguien más está levantando la mano. No sé si es Verónica todavía. Bueno, ok, entonces nosotros debemos utilizar o tener algún método como tal en el que nosotros podamos quitar estos restos de detergentes y desinfectantes. Porque, ¿qué pasa si nosotros venimos y colocamos la placa RODAC y previamente habíamos desinfectado? Claramente no nos va a acontecer nada. O sea, nosotros necesitamos que nos crezca algo, entonces por eso necesitamos quitar esos restos de desinfectantes, de todo, detergente, cloro o lo que hayamos echado en esa superficie, ¿ok? Entonces, según los artículos de referencia o artículos publicados, lo que nos recomiendan es que nuestros medios de cultivo tengan Twin 80 o lectina. Estos son, como Dani. Buenos días, doctora. Una pregunta. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo después de desinfectar una superficie empiezan a crecer microorganismos? Vieras que eso es muy variable. Realmente todo depende de todo, digamos. Por ejemplo, si utilizamos alcohol, recuerden que el alcohol es demasiado volátil, eso se va a evaporar súper rapidísimo. Entonces, digamos, de lo que ya habíamos en la buena teoría limpiado y desinfectado, puede que en el momento ya volvamos a tener crecimiento de microorganismos nuevamente. ¿Por qué? Porque no sabemos también cómo está la calidad del aire. Entonces, esto es muy, ¿cómo te digo? Es un componente de todo. Ok, para nosotros tener superficies bien limpias, primero necesitamos ver cómo está la calidad del aire. Que esa calidad del aire esté lo mejor posible y lo más libre de microorganismos. ¿Por qué? Porque si no, estos microorganismos se nos van a sedimentar en esas superficies y de nada nos sirvió limpiar. Entonces,
no es como que vamos a garantizar al 100% que vamos a tener limpias las superficies. De que sí, limpiando súper bien, vas a eliminar microorganismos que ya estaban presentes, pero muy probablemente se van a sedimentar nuevos. Entonces, eso es muy variable y todo depende de qué condiciones se encuentre el microorganismo para poder proliferarse. No sé, como que yo te diga, cayó un hongo, una espora de hongo, y ellos van a tener muchísimo más. eh, y yo, ¿quién está hablando? Bueno, entonces, por ejemplo, puede que tengamos una espora de un hongo y que ellos duren hasta 5 días en poder proliferarse, pero puede más bien que yo tenga, no sé, que caiga una bacteria y esta se prolifera a las 24 horas. Entonces es muy variable y depende del microorganismo y de qué condiciones se encuentre ese microorganismo para poder proliferarse. Entonces no es como que te pueda decir un tiempo de que a 1 hora, puede que en 1 hora tengamos muchos microorganismos al final de todo, pero va a depender del tipo de microorganismo. ¿Sí te queda como claro, Dani? Sí, sí, es que vieras que yo le hice esa pregunta a un compañero ahí en el trabajo, porque ahí en las áreas blancas y las áreas grises, todos los Ajá. días las lavan y las desinfectan, ¿verdad? Sí, claro. Las bandas, los equipos, todo, los pisos, las paredes, todo. Pero yo le hice esa pregunta, porque en algunas áreas, en las grises, por ejemplo, apagan los aires. En las áreas blancas, yo creo que sube la temperatura. Cuando hay gente Ajá. está muy baja, pero cuando se van, los operarios, Ujú. como no hay gente, entonces vuelve a subir un poquito la temperatura. Y yo creo que el aire no lo apagan durante toda la noche. Entonces yo me hacía la pregunta, y bueno, y ahí vuelve a crecer de todo muy rápido. Entonces, ¿cuál es Sí, la idea? sí, digamos, al final de todo, Dani, digamos, en un laboratorio es casi que imposible tener algo estéril. ¿Por qué? Porque fuera estéril si ahí no hubiera contacto con personal, si no hubiese contacto con nada. El problema es que nosotros como personal somos los que más llevamos contaminantes al laboratorio. Entonces es muy, muy difícil, o sea, no podemos predecir. O sea, pues sí, al final con estos métodos podemos predecir un poco qué tantos microorganismos están creciendo, pero no podemos predecir del todo. Ese es el problema. Y yo no sé si has visto, por ejemplo, que no sé si en el lugar que estás, Dani, a veces el monitoreo se hace como 1 vez al mes o 2 veces al mes, no es como todos los días. Sí, ahí monitorean las manos, las paredes, el aire, Mm. todo, pues, pero así Ujú. como que muchísimo, muy frecuente tampoco. Sí, exacto. Esto no lo hacen frecuente. Sí, esto no lo hacen frecuente. Y qué dicha o sea, me gusta que lo estás poniendo como en práctica esto con lo que haces, porque es cierto, al final de todo este monitoreo ambiental no lo vamos a hacer todos los días. Esto no es de todos los días. Esto es como o 2 veces al mes o 1 vez cada 3 meses. Esto depende de los servicios que quiera contratar la empresa o el laboratorio donde estés. Entonces, es muy difícil mantener como un seguimiento de lo que está pasando en el laboratorio porque esto, para mí, en la buena teoría, debería hacerse todos los días. Sí, el problema es con el tiempo de incubación, ¿verdad? Sí, un día Sí, pudo estar, sí, pero el otro día, entre 3 días ya es diferente, o entre 2 días es exact, diferente. exactamente. Esto siempre va a cambiar. Sí. En el caso de nosotros, ellos se basan a que como el producto no es estéril y al final lo esterilizamos, que eso es lo que me dedico yo, a esterilizarlo, Ajá. entonces, bueno, pues lo que vaya ahí, lo matamos. Sí, sí, claro, ¿no? Y de hecho, bueno, más adelante vamos a ver un poco lo de BioBorden, que es como comprobar la esterilidad en el proceso de productos que al final de todo no están esterilizados. Entonces ahí es cuando vamos a ver que también estamos manejando esa línea de producción, ¿verdad? Entonces ya más adelante lo vamos a ver para que nos pongamos un poco en contexto. Tal vez Dani, usted ya lo sabe, pero los compañeros no. Entonces vamos ahí poquito a poquito para que vayamos viendo los procesos que conlleva un esterilizado de un producto hasta a un hospital o a un centro donde lo necesiten. Ok, gracias, doctor. Bueno, chicos, continuamos. Entonces, como les decía, nosotros necesitamos tener ciertas sustancias que nos vayan a quitar esos restos de detergentes o desinfectantes que utilicemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no los quitamos? Nos van a inhibir el crecimiento. ¿Qué va a pasar? Que en esas placas
no nos va a crecer absolutamente nada. Dani, ¿puedes desconectar el audio? Listo. Entonces, ahora, chicos, esto es muy importante y cuando yo le pongo algo en rojo es porque es muy importante. Las placas ROAC generalmente tienen ya un área predeterminada. Ellas van a medir 25 centímetros a cuadrado de área. Ese va a ser su área siempre. Entonces, ¿por qué es importante saber cuánto mide esa plaquita RODAX? Porque así es como vamos a reportar. Entonces, si yo veo que en esa plaquita RODAX me crecieron 5 colonias, entonces yo voy a reportar como 5 UFC, que recuerden que UFC significa unidades formadoras de colonias, sobre 25 metros al cuadrado. ¿Por qué 25 metros al cuadrado? Porque eso es lo que mide el área de la placa. Entonces así es como reportamos. Lo que contemos lo reportamos en UFC sobre 25 metros cuadrados. Ahora, si a ustedes les dicen, no, la placa 100 metros cuadrados, centímetros cuadrados, evidentemente lo vamos a reportar así porque esa es la superficie que me está evaluando esa placa. Entonces, por ejemplo, yo les digo, chicos, les voy a dar una placa que mide 100 centímetros cuadrados. Entonces, ustedes me van a contar las colonias como tal y me las van a reportar como, no sé, digamos un ejemplo, 50 UFC sobre 100 centímetros cuadrados. Entonces, eso va a depender. Normalmente ya las casas comerciales ya dan cuánto mide esa plaquita, entonces no se estresen por eso, pero recuerden que el reporte se debe hacer tal cual mide el área de esa plaquita, ¿ok? Importante. Profe, perdón, ese 5 Sí. que usted dio del ejemplo anterior, el 5 es la cantidad de placas. No, 5 es ¿O la no? cantidad de colonias Ok, que ok. veamos en el agar. Recuerde Ok. que aquí lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos el agar como tal, lo que nosotros hacemos es comenzar a contar colonias, ¿verdad? Entonces, digamos, usted comienza a contar y que cuando termina de contar le da 30 colonias. Entonces, usted esas 30 colonias me las va a reportar como 30 UFC sobre 25 centímetros al cuadrado. Ok, gracias. No me lo está sacando bien. Stephanie, ¿tienes algo que decir? Oh, no, profe, disculpe. Ok, bueno, continuamos. Chicos, ¿cómo es la toma de muestra con las placas RODAX? Es algo súper sencillo, lo vamos a hacer y ya van a ver que es algo muy, muy, muy sencillo, pero que al final de todo tiene demasiada importancia. Entonces, todas las plaquitas como tal, ya sea de placas Petri normal o las RODAC, tienen una tapita como tal. Recuerden que esa tapita lo que me va a proteger es de contaminación o que haya o que sedimenten más microorganismos ahí en la superficie del agar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros venimos, quitamos la tapita. Aquí sí quitamos toda la tapa como tal, porque recuerden que nosotros vamos a presionar ese agar contra una superficie. Entonces, quitamos toda la placa como la tapa como tal. Luego vamos a presionar ese agar contra la superficie que vamos a monitorear y después nosotros vamos a asegurar que esa superficie tenga un total contacto con el agar. Por eso es que hablábamos anteriormente de que estas placas no se pueden utilizar para superficies irregulares, o sea, que superficies que tengan huecos o que en esquina tenga una deformación, no. Aquí utilizamos superficies que sean totalmente planas, porque si no la placa no va a tener contacto con esa superficie y nosotros aquí queremos que esa placa tenga todo el contacto posible. Entonces, nosotros lo que hacemos es destapamos la placa, le damos vuelta y ese agar lo vamos a presionar fuertemente con la superficie, que queremos monitorear en el momento. Ahora, chicos, es importante que esa placa no la movamos. Que no es como que vamos a agarrar la placa y la vamos a pasar por toda la mesa, no. Le damos vuelta, presionamos y ahí nos quedamos en ese lugar.
¿ok? No es como que yo voy a agarrar la placa como un jabón y lo voy a pasar por toda la mesa, no. Es en una superficie ya predeterminada. Ustedes tienen que saber cuál es la superficie que quieren monitorear. Entonces, yo presiono mi placa y ahí se queda. No la puedo mover por todos lados. Ahora, muy importante lo que les decía. Nosotros, bueno, aparte de que tenemos que utilizar, bueno, ya normalmente estos medios de las placas ROAC tienen como lectina o tienen un Twin 80 para lograr quitar esos restos de detergentes, que era lo que les decía antes. Entonces ustedes no se tienen que preocupar tanto por esto. Normalmente ya las casas comerciales emplean estas sustancias para ir quitando los restos de alcoholes, de desinfectantes. Pero cuando nosotros terminamos de utilizar estas placas ROAC, es importante limpiar. Tenemos que limpiar esa superficie a la que monitoreamos. ¿Por qué? Porque recuerden que el agar es un medio nutritivo. El agar es un medio en el que me va a crecer casi que de todo. Eso va a parecer un zoológico. Entonces, si nosotros ponemos en contacto con una superficie, ese agar puede que queden restos de agar en la superficie. Entonces, ¿qué pasa si quedan restos de agares? Evidentemente nos va a crecer de todo. Entonces, siempre limpiamos después de utilizar las placas ROAC, ¿ok? O cualquier otro método de muestreo o de monitoreo, nosotros tenemos que limpiar después esa zona, ¿ok? Y luego, chicos, después de eso, nosotros lo que vamos a hacer es cerrar la plaquita nuevamente con su tapa y la vamos a incubar. Eso es todo. Ya después de la incubación, vamos a hacer el recuento de colonias y vamos a hacer dependiendo de la placa, o sea, si son 25 centímetros al cuadrado o 50 centímetros al cuadrado o 100, lo que les den en el laboratorio, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos los dos monitoreos más importantes y los que más se emplean en un laboratorio, que son los de hisopado y los de placas de contacto ROAC, pero no solo esos métodos hay otros, hay un montón de métodos más que podemos utilizar, que puede que sean un poco más costosos o no, pero al final de todo eso queda a decisión de cada laboratorio de qué método quiere utilizar. Pero nosotros aquí vamos a ver otros para que no nos vayamos con los básicos. Ok, vamos a tener los métodos de placas Petrifilm. Estas plaquitas son placas para microorganismos indicadores o patógenos. Al final de todo eso es lo que buscamos cuando hacemos un monitoreo. Son unas laminitas plásticas. Voy a ver si cuando hacemos el laboratorio de lo que es monitoreo de superficies, a ver si me pueden conseguir unas para que ustedes por lo menos puedan verlas y cómo son. Son muy vacilonas, son muy bonitas. Son unas laminitas plásticas que ya tienen un agar como tal. Si pueden ver en esta imagen de arriba, ven toda esa superficie rosada. Toda esa superficie rosada es un agar. Ya tiene un agar ahí incluido. Entonces, esas plaquitas se pueden apoyar contra superficies y de manera muchísimo más fácil y poder quitarlo de manera muchísimo más rápida y fácil. Entonces, son métodos muy fáciles de usar, no requieren de equipos especializados, las placas vienen en un sobre ya descontaminado. De hecho, si ustedes ven, viene el agar y una tapita. Esa tapita me cubre ese agar, entonces ya las van a ver. Voy a tratar de conseguirles una para que la vean. ¿Qué pasa con esto? Ahorra tiempo porque son muy fáciles de utilizar, son muy fáciles, son muy parecidas a las placas de contacto ROAC, pero estas son como más flexibles a la hora de tomar superficies, porque de hecho si pueden ver acá en la imagen de abajo, aquí podemos tomar muestreo de superficies irregulares, no como las placas ROAC, que solo tienen que ser en superficies planas. Aquí con estas plaquitas como tal, con estas placas Petrifilm, nosotros podemos también tomar superficies irregulares. Entonces, chicos, estas plaquitas me dan menores costos de operación porque sirve para monitorear otras superficies como tubos,
donde no podemos utilizar placas RODAC, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros monitoreamos un tubo con una placa RODAC? Hay parte del tubo que no la vamos a poder muestrear, ¿verdad? Entonces, esto no nos funciona. Tenemos que hacerlo con superficies planas cuando utilizamos RODAC. Pero si nosotros queremos monitorear un tubo, podemos muy bien hacerlo con unas placas Petrifilm porque ellas son demasiado flexibles. Entonces, vamos a poder darle vuelta conforme a la contextura del tubo, ¿ok? Por ejemplo, ves acá, nosotros podemos abrazar el tubo con la plaquita Petrifilm, soltarla y se tiene monitoreado todo el área del tubo. Chicos, no solo eso, no solo tubos, sino que también podemos nosotros venir y tomar una muestra como tal y agregarla de una vez en el medio. No tenemos que hacer absolutamente nada. Son métodos muy sencillos, la verdad, o sea, no tienen la ciencia porque ya están listos, ya ellos vienen elaborados, las casas comerciales nos las envían así con ese medio de cultivo ya adentro. Es solo de abra la plaquita, póngala en la superficie que necesita, ciérrala otra vez y póngala a incubar. Y ellas se incuban ya ahí mismo porque ellas ya tienen un agar, entonces es muy fácil de usar. En cuanto a precios, no sé ahorita cómo andan, yo creo que son un poquito, andan muy parecidas a las placas RODA en precios, pero con la diferencia de que estas plaquitas Petrifilm nos dan la opción de, de monitorear otras superficies que las placas RODA no pueden. Luego, vamos a tener otro método que son los laminocultivos. Le llamamos así laminocultivos porque de hecho si ven en la imagen es como una lámina, es una lámina que ya tiene incluido un agar. De hecho en muchos lugares o en artículos o en cualquier otro paper lo vamos a encontrar como paletas de agar. ¿Por qué? Porque parece una paletita, de hecho, nada más que esa paletita va a tener agares incluidos tanto al anverso como al reverso. Bueno, ya vienen preparadas con un medio de cultivo deseado. Esto también, chicos, los medios de cultivo es dependiendo de lo que vamos a querer monitorear. Entonces nosotros podemos cambiar ese medio de cultivo según la necesidad que tengamos. No siempre va a ser un único cultivo, ¿ok? Bueno, ya viene incluido un medio de cultivo y estas las podemos utilizar de manera directa. Ellas tienen un cierre hermético, de hecho, si ven aquí estos frasquitos al fondo, ellas vienen con una tapita de rosca donde nosotros solo lo apoyamos en la superficie y volvemos a enroscar en ese frasquito. Son muy sencillas. ¿Qué nos da qué ventaja nos da este cierre, este tapón roscado? Que vamos a disminuir la cantidad o la posibilidad de contaminación y que aparte de eso vamos a mejorar la estabilidad del producto, ¿ok? Luego, como les decía, son como palitos de lado con un agar a ambos lados. Estos se van a poner sobre la superficie que nosotros necesitemos monitorear y luego se van a incubar. Permiten la determinación tanto cualitativa como cuantitativa de microorganismos, porque recordemos que podemos hacer conteo, o sea, podemos ver la morfología de esas colonias. Entonces, eso lo vamos a hacer de manera cualitativa. Ahora, es fácil de transportar y de almacenar porque realmente no va a ocupar tanto tamaño. Si lo comparamos con las placas RODAC, estos frasquitos son muchísimo más pequeños, las placas normalmente siempre tienden a ocupar muchísimo más espacio. Estos frasquitos por su elaboración como tal no van a ocupar tanto espacio, son muy fáciles de transportar. Nosotros enroscamos nuevamente y ya lo llevamos en un medio de transporte, pero son muy sencillos también. Y de hecho no tiene tampoco tanta ciencia, es solo desenroscamos, ponemos el medio de cultivo en contacto con la superficie y luego volvemos a enroscar y eso fue todo. Y limpiamos claramente la superficie que monitoreamos, ¿verdad? Luego, ¿sí? Las dos partes del agar se ponen en la misma superficie. Sí, las dos partes. Ahora, eso también depende.
y yo le ponga, bueno, zona tal, digamos, como que yo vaya enumerando mis zonas y ponga zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, con una parte del lagar puede que yo monitoree la zona 1 y con la otra parte del lagar yo monitoree la zona 2. Pero siempre es dependiendo de cómo te especifiquen en laboratorio, porque puede ser que yo con ese mismo monitoree las dos, la misma zona. No sé si me voy a entender. Sí, claro. Necesidad que tenga tu laboratorio. Ahora, claramente nos vamos a ahorrar un poquito más si yo con una zona, con una parte del lagar monitoreo una zona y con la otra monitoreo otra zona, porque ya voy a utilizar un solo frasquito para dos zonas. Entonces ahí nos estamos ahorrando. Es un poco costo-beneficio, ¿verdad? Ok, chicos, bueno, aparte de esos otros métodos que les estoy enseñando acá, existen más métodos que no se los incluye acá, pero vamos a tener otros métodos como de esponja, que voy a ver si busco un buen artículo para que lo puedan leer. Hay otros métodos de esponja, hay otros métodos en el que utilizamos la medición de ATP. Recuerden que el ATP es como un producto de liberación de los microorganismos, entonces ese ATP lo podemos introducir en o sea, cuando nosotros muestran ese ATP, entonces todo va relacionado con que si hay ATP es porque tenemos microorganismos en esa superficie. Es muy bonito, voy a ver si puedo conseguir un buen artículo para que ustedes puedan verlo, por lo menos leérselo y que no queden con la duda de que si en algún momento les dicen, no, es que vamos a utilizar un método por ATP. Entonces, para que no quedemos tan fuera de base, ¿ok? Pero estos son uno de los métodos como más sencillos. De hecho, si ven, casi todos los métodos de muestreo de superficie son muy sencillos, no tienen la gran ciencia. El que tal vez tiene un poquito más de pasos es el de hisopado, porque recuerden que eso tenemos que meterlo en un medio, en un medio líquido con solvente, con soluciones, y luego de esto pasarlo a placas, Petri. Ya estos otros métodos no tenemos que hacer esto porque ya tienen un agar incorporado, entonces ya solamente vamos a incubar y esperar que nos crezcan los microorganismos. Entonces este método es muchísimo más sencillo. Luego, recuerdan que ya vimos todo lo que es monitoreo de aire y monitoreo de superficies. Ahora nos queda el monitoreo de personal, muy importante. Recuerden que el personal es el principal componente en las actividades de un área y que somos la fuente principal de contaminación. Claramente, si no hay personal, entonces no tenemos cómo operar esos equipos o cómo hacer todas las actividades de producción. Entonces, siempre en un área industrial o en un área de alimentos o en un laboratorio, siempre va a haber personal. Y esto no lo podemos evitar, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Estar monitoreando ese personal para que ese personal como tal lleve la menor contaminación posible a mis cuartos limpios, ¿ok? Entonces, para esto, cuando nosotros, digamos, es como que yo tenga una empresa de productos estériles, entonces yo tengo que capacitar a mi personal para que ellos, cuenten con todo el entrenamiento posible de cómo es que se tiene que trabajar en un área limpia, ¿ok? Entonces, el personal siempre debe estar entrenado, capacitado y documentado acerca de todos los conocimientos necesarios para trabajar en áreas asépticas, ¿ok? Donde siempre impliquen técnicas microbiológicas, aquí tenemos que darle las buenas prácticas de la chicos, o sea, cuando uno les dice, chicos, tienen que trabajar aquí, así, así, es ya para que vayan viendo cómo es que se trabaja en un laboratorio, o sea, no es porque uno los esté molestando, es que simplemente es parte del trabajo, trabajar bien, tener buenas prácticas a la hora de trabajar, ¿ok? También el uso de medios de protección, nosotros tenemos que dar capacitación de cómo es que se ponen esos métodos de protección, si lo estamos haciendo de la manera adecuada. También tenemos que dar capacitación de higiene. ¿A qué me refiero con esto? De cómo lavarnos las uñas, de cómo lavarnos las manos, de cómo lavarnos esto, lo otro. Entonces, todo esto es muy importante. Nosotros tenemos que entrenar siempre a nuestro personal, porque si nosotros no entrenamos al personal,
ellos van a llevar demasiada contaminación a esos cuartos que en la buena teoría deberían ser estériles. Entonces, esto es un punto muy, muy importante, el monitoreo del personal. Entonces, chicos, el método microbiológico más empleado prácticamente siempre son la técnica de placas de contacto o las plaquitas ROAC. ¿Qué pasa con estas placas? Porque es que son las que más utilizamos. Porque, por ejemplo, nosotros con estas plaquitas podemos hacerle un muestreo de las manos con guantes, porque recordemos que en las zonas estériles o en cuartos limpios, nosotros vamos a trabajar con guantes. Entonces, nosotros vamos las manos, pero con guantes, ¿ok? De nada me sirve a mí decirle, fulanito, menganito, quítese los guantes. De no, las manos las va a tener limpias. Nosotros queremos ver cómo andan los microorganismos en el guante, porque el guante es lo que está expuesto en ese momento. Entonces nosotros vamos a monitorear los guantes como tal. Y no solo las manos. Aquí yo puedo tomar la decisión de venir y decirle, bueno, fulanito venga para monitorearle la gabacha que anda utilizando en ese momento. Entonces yo vengo, agarro mi placa ROAC y la voy a presionar contra contra cualquier parte de la gabacha para ver cómo anda, digamos, en general la población de microorganismos en esa gabacha. Bueno, como vimos, dicha técnica también consiste en la impresión de los 5 dedos, igual, de la mano con guantes, y claramente los resultados se van a expresar como UFC por guantes, recuerden. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, en esta placa ROAC me crecieron 5 UFC por guantes. ¿Por qué? Porque estamos monitoreando los guantes, ¿ok? Ya eso lo del reporte lo van a ir aprendiendo con la práctica. Si en algún momento alguno se dedica al área industrial, ya va a ver que esto se va haciendo práctica. Tal vez a ustedes ahorita hay que pereza cómo hacer el reporte de esto, pero esto puede cambiar y al final de todo uno se adapta a lo que nos está diciendo el laboratorio como tal y cómo nos enseñen, ¿ok? Por lo menos aquí nos llevamos la base de qué es lo que hacemos con el personal y cómo lo hacemos, ¿ok? Y bueno, chicos, esto era como la parte teórica, algo muy sencillo. Realmente esto es como lo básico que tenemos que saber. Realmente no creo que tengamos que saber más allá de esto, sino que cómo utilizar estos métodos y cómo los vamos a emplear, qué tipo de métodos tenemos disponibles para hacer un monitoreo de superficies, que como ya vieron hay muchísimos. Todo va a depender de qué tan pudiente es el laboratorio, ¿verdad? Qué tan pudiente es para comprar buenos materiales o qué opciones tienen disponibles en el momento. Bueno, chicos, para la otra semana nos vemos presencial, ¿verdad? Tenemos laboratorio, como tal tenemos quiz. Por favor, estudien porque no sé qué pasó. Ahí tuve unos estudiantes que salieron muy mal. La verdad no comprendo porque yo todavía les dije que iba a salir en el quiz, pero bueno. Ya veo el interés de cada quien, no se jueguen ese porcentaje de nota porque cada quiz vale un 2.5%, es bastante lo que vale, entonces no se la jueguen. Bueno, para la otra semana que vamos a tener el monitoreo pasivo y activo de partículas viables. Recuerden que esto es más que todo en aire. El muestreo activo y pasivo es en aire. Entonces, bueno, vamos a hacer un muestreo pasivo en el cual recuerdan que el muestreo pasivo era por sedimentación en placas, entonces prácticamente lo que vamos a hacer ahí es que vamos a tener diferentes placas disponibles y estas las vamos a destapar y las vamos a dejar ahí sobre la mesa o donde ustedes quieran y las vamos a dejar durante 15 minutos y luego de ese tiempo las vamos a tapar y las vamos a incubar durante 48 ricticasa de soya y cuando esa agarsa urodextrosa, que recuerden que la agarsa urodextrosa me funciona para hongos, la vamos a dejar 5 días. ¿Por qué 5 días? Los hongos normalmente son muchísimo más lentos en crecer, entonces les damos mucho más tiempo para que ellos puedan crecer. Después de incubar,
evidentemente ya vamos a comenzar a hacer el recuento de unidades formadoras de colonias. Entonces, ¿cómo lo vamos a reportar? Por ejemplo, si en mi placa 10 colonias, entonces yo lo voy a reportar como 10 colonias, 10 UFC sobre 15 minutos. ¿Por qué sobre 15 minutos? Porque fue el tiempo en que yo dejé expuesta mi placa. Entonces es nada más hacer esa relación de cuánto tiempo. Ahora, si yo les digo, no, quiero que me dejen la placa 1 hora, entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi reporte? 50 UFC sobre 1 hora, porque es el tiempo en que yo dejé esa placa en la superficie, ¿ok? Vamos a hacer un muestreo activo o por impactación. Eso va a ser demostrativo. ¿Por qué demostrativo, chicos? Porque recuerden que aquí cuando hacemos muestreo activo ya utilizamos equipos y son equipos caros y son equipos que no hay para todos. Entonces vamos a tratar de hacerlo en grupitos pequeños para que todos puedan ver cómo es que se utiliza el equipo y cómo es que tomamos esa cantidad de aire. Entonces vamos a tener un equipo en el laboratorio en el cual le vamos a poner una plaquita de agar-tríptica soya, otra también de saburodextrosa para ver si hay hongos en el aire. Vamos a programar el equipo para que él nos tome un metro cúbico, un metro cúbico de aire. Y luego de eso lo vamos a incubar, vamos a sacar la plaquita como tal, la vamos a incubar durante 48 horas y luego de eso, eso 48 horas para la agar-tríptica soya, ¿verdad? 5 días para el saburodextrosa. Luego de eso, luego pasados los días de incubación, lo que vamos a hacer es hacer el recuento de colonias formadoras y lo vamos a reportar como UFC sobre metros cúbicos, ¿ok? Porque recordemos que así estamos programando el equipo para que él tome 1 metro cúbico de aire. Ahora, si yo les digo, no, lo vamos a tomar por decirles un ejemplo, entonces reportamos UFC sobre centímetros al cuadrado, pero aquí vamos a tomar metros cúbicos porque esa es la medida para tomar aire, ¿ok? Ahora, vamos a hacer más diluciones, pero estas diluciones son diferentes, no son las basiquitas de azul de metileno que hacemos siempre, ¿verdad? Aquí vamos a tener una cepa, ya sea Escherichia coli o lo que nos quieran enviar al final de... Vamos a tener una cepa, vamos a preparar una suspensión en solución salina y esta la vamos a comparar con un McFarland. Ya saben que son los McFarland. Los McFarland son medidas de turbidez para hacer una comparación en cuanto a concentración de bacterias. Entonces vamos a tener unos McFarland de referencia. Si ustedes con esas Escherichia coli, con esas cepas que nos van a llevar, van a hacer una suspensión que nos quede igual al McFarland. Yo sé que al final no nos va a quedar de igual concentración porque es muy difícil verlo al ojo, pero normalmente ya en un laboratorio real esos McFarland los hacemos medidos con un equipo que nos va a decir cuánta cantidad de McFarland y si está dentro o fuera del rango de ese McFarland. Entonces, no se estresen, vamos a hacerlo lo mayor posible con el ojo y así vamos a hacer la comparación. Luego de esa suspensión que nosotros estamos haciendo con Escherichia coli, vamos a hacer 7 diluciones. A cada tubito le vamos a poner, bueno, primero que todo vamos a rotular, ¿verdad? Siempre la rotulación, como son 7 tubitos, vamos a rotular el tubo número 1, 10 a la menos 1, el tubo número 2, 10 a la menos 2, el tubo número 3, 10 a la menos 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos al tubo 10 a la menos 7. Luego, a esos tubitos le voy a agregar 9 mililitros de solución salina. A todos por igual, 9 mililitros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el primer tubo? Bueno, en el primer tubo, que es el de 10 a la menos 1, recuerden que ya va a tener 9 mililitros de solución salina. A ese tubito yo voy a tomar 1 mililitro de la suspensión que preparamos con Escherichia coli, voy a tomar 1 mililitro y lo voy a agregar en el tubo 1 y lo voy a homogenizar. Luego, de ese tubito 1, yo voy a pasar al tubo 2, 1 mililitro y lo voy a homogenizar. Del tubo 2 vamos a pasar 1 mililitro al tubo 3
y lo homogenizo nuevamente. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 7. Luego de eso, vamos a utilizar la técnica de vaciado nuevamente, que fue la que hicimos la semana pasada, que es agarrar una alícuota de esas diluciones que estamos haciendo, colocarlas en el centro de una plaquita vacía y luego le vamos a chorrear un agar por encima, ¿ok? Ese es el método vaciado. Ya ustedes lo practicaron y vamos a volver. Entonces, vamos a agarrar las últimas 3 diluciones, es decir, vamos a tomar el tubito 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Y vamos a tomar 3 plaquitas, donde cada plaquita va a ir rotulada como 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 7. Entonces, del tubito 10 a la menos 5, yo voy a tomar una alícuota y la vamos a poner en la plaquita 10 a la menos 5. Del tubito 10 a la menos 6 vamos a tomar una alícuota y la vamos a poner en la plaquita. Y del tubito 10 a la menos 7 vamos a tomar una alícuota y la vamos a poner en nuestra plaquita de 10 a la menos 7. Luego de eso, cuando ya tenemos nuestras alícuotas en las plaquitas Petri, lo que vamos a hacer es chorrear el agar. Ya ustedes saben cuál es la medida correcta para el chorreo de agares. Y luego de eso, lo que vamos a ver como tal, chicos, es cómo anda la concentración de microorganismos. Lo que quiero que vean acá y lo que van a ver de hecho es que obviamente vamos a tener mayor cantidad de microorganismos en el tubito de 10 a la menos 5 que en el de 10 a la menos 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente el de 10 a la menos 7 está muchísimo más diluido, entonces vamos a tener menor concentración de microorganismos. Ahora, ¿por qué nosotros estamos haciendo esto con los últimos tubitos? ¿Por qué con los últimos? Dice, nosotros lo hacemos con el tubo 1, evidentemente y no vamos a poder contar concentrado. Entonces siempre tratamos de hacerlo con los tubos más diluidos para que nosotros podamos hacer el conteo adecuado de colonias, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Igual yo la otra semana les voy a explicar como tal qué es lo que tienen que hacer. No se estresen por eso. Dani. Doctora. Sí. No, yo tenía una... En los laboratorios y lo que estamos haciendo es contar unidades formadoras de colonias, ¿cierto? En cualquier tipo de muestreo. Pero, pero ¿cuándo nos debería importar el microorganismo que hay ahí? Porque, o sea, sabemos que hay colonias, pero no sabemos de qué. Entonces, ¿en qué momento o cuándo nos debería importar qué es lo que hay ahí? Sí, digamos, como tal, Dani, cuando nosotros hacemos este muestreo, nosotros tenemos nos preguntamos, ¿y qué hacemos con estas colonias? ¿Qué voy a reportar yo? O sea, ¿cómo sé qué tipo de microorganismo es? Luego de eso, luego de que nosotros hacemos todo ese conteo de colonias y hacemos el reporte, nosotros podemos llevar esas colonias a hacerla un BITEC. Recuerdan que un BITEC es un equipo donde me va a decir qué tipo de bacteria o qué tipo de levadura es. Entonces, a partir de esas colonias, yo puedo venir y tomar una y meterla al equipo y el equipo me va a decir, es una Escherichia coli o es una salmonela o es una pseudomonas. Entonces, solo con el equipo nosotros podemos saber realmente qué es qué tipo de microorganismo es. Así a simple vista, nosotros estamos haciendo nada más el conteo de microorganismos, pero si nosotros queremos saber qué tipo de microorganismo es, nosotros llevamos esas colonias al BITEC y el BITEC nos va a decir qué microorganismo es. Y si no tenemos BITEC, ¿se puede hacer manualmente? Sí, ya podemos utilizar métodos más semi-cuantitativos, digamos. Podemos utilizar un API, o hay otros equipos también que me dan, no en específico una bacteria, sino que me dice, bueno, tiene micrococos o tiene gram positivos. Entonces, son modelitos más arcaicos porque son un poquito más viejos, pero digamos, si tienen a disposición BITEC sería lo ideal, ¿verdad? Porque BITEC les va a decir, bueno, tienen Escherichia coli. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos dice si tenemos Escherichia coli? De que estamos prácticamente teniendo malas prácticas de higiene en el laboratorio.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros, los usuarios, con las manos, no nos estamos lavando bien las manos y estamos llevando Escherichia coli a nuestras áreas limpias. Entonces, todo va a depender de eso. Por ejemplo, importante, si nosotros estamos en una empresa de alimentos, específicamente de bebidas, ¿qué pasa si nosotros encontramos en nuestro laboratorio una pseudomonas? Por decirlo así, una pseudomonas aeruginosa. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque esto es muy posible que nuestro producto, nuestro lote de producto vaya contaminado con pseudomonas. Entonces es importante, después de esta incubación que nosotros hacemos, después de este monitoreo común, nosotros tenemos que llevarlo a más. Es decir, que luego del conteo que yo hago, yo puedo venir y procesar esas colonias en un equipo para que ese equipo me diga a mí qué tipo de microorganismo es. Ok, por eso, sí se hace, o sea, se lleva el proceso hasta el final para la identificación, o solo nos interesa saber que hay X cantidad de colonias. No, al final sí es importantísimo saber. Chicos, ustedes saben qué es un recall. ¿Algunos saben qué es un recall? No, profe, yo no. Un recall es un llamado de alerta, digamos, por decirlo así. Un recall normalmente se hace para alimentos o para cualquier producto que esté en centros comerciales o en cualquier lugar. Yo no sé si ustedes han visto a veces que el Ministerio de Salud saca como ciertos monocitógenes. Eso es un recall. Entonces, un recall es un llamado a la población para que ellos devuelvan esos productos, los devuelvan ya sea al supermercado donde los compraron o los devuelvan o los boten. ¿Por qué? Porque resulta que ellos hicieron un muestreo, digamos, de ese queso, de esa producción en específico y se dieron cuenta que tiene Listeria monocitógenes. Entonces, al final de todo, para eso nos sirve el muestreo, para saber si en algún lote de producto que nosotros estamos sacando. ¿Y por qué les digo esto? Esto es muy importante. Puede ser que una Escherichia coli no sea importante, pero por ejemplo, una Listeria monocitógenes, digamos, una embarazada se come un queso con Listeria monocitógenes, es muy probable que esa persona vaya a abortar. O que es muy probable que una persona inmunosupresa se coma ese queso con Listeria monocitógenes y esa listeria lo vaya a matar. Entonces, de aquí es el punto muy importante y eso es un recall, es un llamado. Entidades grandes, como en este caso nosotros, el Ministerio de Salud, en otros países como en Estados Unidos es el FDA que hace esos llamados. Aquí normalmente los hace el Ministerio de Salud porque es nuestro ente de salud, digamos. Entonces ellos a cada rato están tirando llamados de alerta de que tal lote de leche Pinito tiene una bacteria X. Entonces ellos incitan a la población a que devuelvan ese producto, que lo boten porque no está viable para consumir. Eso es un recall. Tal vez tenganlo siempre presente porque puede que en algún momento vayan a ver esos recall, esos llamados de alerta para que ustedes también, digamos, ustedes como personal de salud también sepan qué es y cómo ayudar a la población que no sabe, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que estar en la línea de en contexto de muchas cosas y, por ejemplo, nosotros explicarles, por ejemplo, yo a mi abuelita cuando veo esos llamados, yo le digo, abuelita, no compre queso todavía porque hay una alerta sanitaria de ese producto, entonces esperemos o revisemos el lote de ese producto. Entonces, nosotros como personales de salud tenemos que siempre llevar esa información de la manera más fácil y sin tanto tecnicismo a una persona que no sabe. Yo no le voy a decir a mi abuelita de 70 y algo años, abuelita, vieras que hay un recall de este queso y mi abuela me va a preguntar qué es un recall. Entonces, siempre tratemos de ser voceros de esa información y por lo menos saber qué es, ¿verdad? Tienen métanse a la página del Ministerio de Salud, de hecho ellos lo tiran mucho en Instagram o en Facebook. Métanse a la página oficial del Ministerio de Salud y ahí van a ver cómo a cada rato la página del ministerio hace esos llamados.
y es importante que nosotros como personales de salud los veamos y en este caso pues alertemos también a la población, pero lo alertemos de una buena manera, no es como que les vayamos a decir nunca en la vida vuelvan a no es toda la empresa, es solo fue un lote, una producción que salió contaminada desgraciadamente, pero no necesariamente eso significa que el lote que produzcan la próxima vez va a venir contaminado. Eso no es siempre así. Entonces, importante con esto, ¿ok? Doctora, ¿Alguna pero, pregunta? ¿Sí? perdón, desde que se hizo el monitoreo hasta que el producto salió al mercado, Ajá. toma tiempo. Ah, claro, toma tiempo, eso toma tiempo. De hecho, por eso es que nosotros tenemos que tener una buena trazabilidad del producto. ¿A qué me refiero con una buena trazabilidad? Que la empresa, por ejemplo, una empresa Dos Pinos, esa empresa Dos Pinos sabe dónde distribuyó esos lotes de producto. ¿Me entienden? O sea, eso va a pasar tiempo, pero lamentablemente no es como que podamos hacer mucho. Entonces, nosotros como para ir asegurando eso, tenemos que poner en práctica todo, desde la entrada del personal, desde la desinfección de los cuartos limpios y ya cuando sale un producto a la venta y digamos va contaminado, eso es un problema para la empresa, es un problema para la empresa porque si alguien se muere por ese producto contaminado, eso va a ser una demanda para la empresa, claramente. Roxana. Profe, que entra en el quiz. Toda esta clase de monitoreo de superficies. Gracias. Bueno, chicos, queda claro todo esto, esta presentación de hoy entra en el quiz. Seguro va a estar muy facilito. Y no, chicos, no sé si alguien tiene una pregunta más, no sé si me pusieron atención, porque ya veo que muchos no ponen atención, pero bueno, ya se van a dar cuenta que eso sirve muchísimo. No sé si muchos van a ir a dar en la parte industrial y van a ver cómo esto les va a funcionar un montón. Entonces, de nada, chicos, gracias a los que preguntaron y estaban atentos y nos vemos entonces el sábado. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos, que les vaya muy bien. Profe, Sí, dime. chao, profe. Perdón, una pregunta. Para el examen del jueves entra algo de laboratorio. No, para el examen de teoría, lo de laboratorio no entra. Solo se les evalúa lo que la profesora de teoría les da. Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto.